Sonia la Roja. Terror teutón. Capítulo 3. El engaño de Sahib Girai. Bakhchisarai los esperaba, envuelta en la tranquilidad de la madrugada naciente. Poca gente deambulaba, pues el sol todavía no había nacido aquel día. Sonia pidió a su compañero que la acercara hasta la entrada del lugar donde el mercader Kasan vivía, pero lo obligó a dejarla relativamente lejos de la casa. Tras un gran abrazo, con lágrimas incluidas en los ojos de Hishatullah, se despidieron antes de que el dueño o cualquier otro vecino los viera. Sonia no quería que lo relacionaran con ella, pues no sabía si, de alguna forma, alguien podía vengarse por la muerte de Temur. ¿Quién sabe si algún secuaz queda vivo o algún tártaro de los que realizaban junto a él sus tropelías? Le explicó a Hishatullah: ahora que parezco una mujer, ni siquiera sabrán de dónde he salido o si puedo ser una amiga de la familia o una prima lejana de visita. Pero en cuanto entre a esa casa, seré el joven guerrero teutón que llegó con Otto para matar a Temur. Y quién sabe qué puede ocurrir si te relacionan conmigo. No quiero que os pase nada, Hishatullah, insistió. El joven no se opuso, pues sabía que la terquedad de Sonia era tan fuerte como un muro de piedra. Así que se alejó llorando como nunca más lloraría en su vida, ni siquiera cuando pocos años después su queridísima madre muriera. La mula trotaba indiferente a su dolor. El carro iba vacío como su corazón. La ausencia de Sonia fue algo que no se pudo explicar mientras vivió. Hishatullah nunca se olvidó de ella, pues comprendió la singular belleza que la joven portaba en su alma. Sabía que muchas mujeres serían más aptas para el matrimonio que ella, pero también sabía que no había nadie más fiel que ella bajo el cielo. Sonia se alejó andando rápidamente hasta la misma puerta de la hacienda de su benefactor, con el fardo de los restos de Otto a sus espaldas. Respiró profundamente antes de golpear el portón de la casa de Kasan. No sabía qué se iba a encontrar. Iba cubierta con una capa con capucha de fina tela de lana negra para evitar ser reconocida por su peculiar color de pelo, una cota, una corta cabellera de un precioso cobre vibrante. Los golpes resonaron más de lo que se esperaba, como si el eco tuviera vida propia y quisiera delatar su presencia. Sonia miró hacia ambos lados de la calleja. Un rumor de caballos, un ladrido de un perro, pero nada más reaccionó al sonido de los secos golpes de su puño contra la madera. Adentro todo parecía en calma. Pasaron unos segundos. Repentinamente, una voz de mujer se escuchó preguntando sobre quién era el que tocaba a esas horas de la mañana, mientras el sonido de sus pasos indicaba que se acercaba lentamente al portón. «¡Busco a Kasan!», dijo Sonia con un volumen de voz moderado para evitar que la escucharan más allá de unos metros. «¿Quién o quiénes lo buscan? Mi esposo se encuentra de viaje de negocios. No puede atender a nadie. Y yo no abriré la puerta a ningún desconocido. ¡Márchese!». «No soy un desconocido. Soy Hubert. Me conoció hace unas semanas. Vine con mi compañero, Otto. ¿Recuerda? No tuvimos trato, pero nos vio conversando con Kasan. Sabe que nos ayudó.
Por favor, abra. No tengo otro sitio donde ir. Puedo pagarle. Se hizo un gran silencio. La mujer no contestaba. Tras unos minutos se escucharon pasos tras el portón. Una brisa cálida comenzaba a levantar polvo en la callejuela donde Sonia, pegada a la puerta con ambas manos apoyadas en la madera rugosa, esperaba. Sabía que no abriría. «No puedo abrir, pero mi esposo querría que lo ayudara. Le daré una dirección y un nombre. Es de un primo mío con un gran poder en el Kanato. Se llama Sahib Giray, y puede conseguirle lo que usted quiera. Dígale que va de parte de Kassan». La mujer abrió un poco la puerta y miró a Sonia. Se alertó al presentir que se trataba de una joven mujer, o al menos de un joven de aspecto afeminado. Pensó que la vez anterior no se había fijado bien en él, pues iba totalmente cubierto y mirando al suelo, y solo vio a ambos hombres pasar hacia los establos con su marido. La oscuridad iba disipándose, la luz del día, sin embargo, se escondía intermitentemente tras unas nubes pesadas que se acercaron repentinamente desde las montañas cercanas. No era buen presagio. Algo malo pasaría si este extraño joven, del cual sabía que, junto al viejo, había acabado con Temur el caníbal, se adentraba de nuevo en su casa. Y no era porque no estuviera agradecida, sino porque todavía se buscaba a los culpables. Temur había sido odiado por casi todos, pero casi todos no son todos. Aún en su encierro absoluto tenía partidarios, antiguos compañeros tártaros e incluso admiradores que a veces acudían a su guarida para pasar noches de desenfreno. O eso se decía. Y algunos de esos desgraciados habían jurado venganza a pesar de que, supuestamente, nadie, en realidad, había buscado a los culpables de su asesinato. «¿Vive cerca?», preguntó Sonia, cansada de tanto miedo. «No, pero le aseguro que la ayudará. Dígale que Kassan Kizginlik la envía». «¿Podría prestarme un caballo?». El silencio se volvió tan sordo que la respuesta quedó clara para Sonia. No le proporcionaría más ayuda. Sonia pensó lo difícil que sería que alguien la tomara en serio. Otto, el venerable Otto, ya no estaba acompañándola. En ese momento era una joven haciéndose pasar por un hombre para evitar ser agredida o incluso raptada en un país inhóspito, y además iba con un cadáver a sus espaldas, pero aún así se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia su nuevo e incierto destino. Anduvo por las callejuelas de Bakhchisarai un par de horas hasta llegar cerca del palacio de Temur. Los recuerdos afloraron súbitamente y su alma sintió un profundo dolor. Le picaba además la curiosidad. ¿Qué habrían hecho con la cabeza de el caníbal? Sonrió levemente y para sí misma recordó la situación. Cómo le había cortado los genitales sin que el caníbal se percatara de su rápido movimiento. Cómo le había descubierto quién era ella cuando su conciencia comenzaba a obnubilarse por el dolor y la pérdida de sangre. Cómo había sentido, al comenzar a cortar su cuello, la resistencia fiera que el hombre ejercía con sus manos y con su propio cuello. Cómo su fuerza había aumentado poderosamente, sintiendo que aquel atroz y horrible monstruo que un día la
aterrorizara en su niñez, en este momento le parecía un lechón o un cabrito atemorizado el día de su sacrificio. Así llegó a su destino. Recordaba y andaba, andaba y recordaba. Todo era un mismo acto. Cerca residía el que tenía por nombre Sahib Giray, en el mismísimo palacio del Khan de Crimea. ¿Cómo era posible que la enviaran allí? Dudó unos momentos. ¿Debía entrar? Era un lugar acogedor, demasiado acogedor. Un gran patio cuya puerta de entrada estaba abierta era la entrada que daba a un gran caserón, lujoso y ricamente adornado. Paredes blancas, azulejos, azules, verdes y dorados, mosaicos con las más increíbles figuras geométricas, una gran fuente en el centro, plantas abundantes y bien cuidadas, componían un hermoso jardín cuyas perfumadas flores de múltiples colores provocaban una apacible sensación de sosiego. Un niño de unos 6 añitos salió a recibirla. Apareció por sorpresa detrás de unos arbustos. Sus manos, manchadas con la tierra del jardín, estaban muy sucias. Su ropa, de un blanco marfil, acompañaba con sus propias manchas oscuras las manos del pequeño, que la miraba con ojos achinados y el ceño fruncido. ¿Quién eres tú? ¿Y quién te envía? Soy un forastero. Mi nombre es Hubert y me envía a Khasan Kizhinlik. ¿Khasan Kizhinlik? Preguntó arrugando más aún si cabe su cara, haciendo que pareciera un viejo enano un tanto siniestro. ¿Lo conoces, pequeño? ¿Está tu padre? ¿Hay algún adulto con el que pueda hablar? Es mi tío. ¿Cómo no lo voy a conocer? Por cierto, me llamo Emin y mi padre está dentro despachando unos asuntos importantes. No creo que puedas hablar con él. Cuando despacha asuntos nadie lo puede molestar. Con actitud de sabiondillo, el pequeño Emin la miraba desconfiadamente. Sonia se agachó, descolgó la bolsa con los huesos de Otto, sacó parte del cráneo roto y se lo enseñó a Emin. Este gritó, pero no se movió. Entonces una mujer joven salió corriendo hacia ellos, tomó al crío en sus brazos, retirándolo asustada de la compañía amenazante de Sonia. ¿Quién eres? ¿Qué haces enseñándole eso a mi hijo? De repente el patio entero se llenó de hombres. Formaban parte de alguna guardia personal que seguramente Sahib Giray tenía a su servicio. Sonia los miró indolente, con el cráneo de Otto en la mano. Dijo: ¿Quién de vosotros es Sahib Giray? Vengo de parte de Khasan Kizhinlik. Yo maté a Temur y este es mi mentor. Señaló la bolsa de los huesos. Necesito que me ayudéis a volver a Königsberg. Todos los hombres se quedaron callados, petrificados. La mujer de Sahib Giray, con el pequeño entre sus brazos, se retiró prudentemente, pues creyó que se armaría una trifulca. Sin embargo, se quedó tras unos arbustos unos segundos, perpleja, mirando al joven, pues nunca había visto a un hombre tan bello y delicado. Sus pensamientos y sentimientos fueron confusos. Parece una mujer, qué bello joven. Y, sintiendo vergüenza de sí misma, se adentró en su hogar llevando a su hijo, con las nodrizas que todavía amamantaban a su hijo Emin. Después volvió a la entrada para no perderse la discusión del bello joven con la guardia de su esposo. Sahib Giray estaba detrás de sus guardianes, pero no temiendo demasiado al joven Hubert y conociendo de primera mano lo ocurrido en el palacio de Temur, se acercó con sigilo. «Yo soy. No sé por qué has pensado que debía ayudarte. Tampoco por qué Khasan Kizhinlik te envió aquí. Sin embargo, tu hazaña es lo más divulgado, a la par que celebrado por las gentes de Bakhchisarai. Nadie quería ya a Temur, pero ¿por qué venir de tan lejos para tan absurda hazaña? No puedo fiarme de ti.
y tengo seria inquietud, pues nadie que mate a un siervo del sultán Solimán es bienvenido, y me resulta incomprensible todo lo que dices. Si te digo la verdad, yo tampoco sé ni qué hago aquí, ni qué puedes hacer por mí. Pero sí te digo una cosa, ese caníbal raptó a mi hermana con tan solo 8 años y mató a toda mi familia. ¿Te parece suficiente motivo? ¿Eres tú otro desgraciado? Said Giray se movió levemente cuando escuchó que aquel insolente joven lo insultaba. Algunas de las mujeres de mi padre fueron traídas por Temur desde las estepas, pues es bien sabido que a muchos de nuestros hombres les agradan sus cabellos rubios y rojos y sus bellos ojos verdes, mas no a mí. Libre quedo de tu odio, por tanto. Sin embargo, no te ayudaré. ¡Matadlo! 6 de los guardias se lanzaron a por Sonia, seguros en su superioridad numérica de que la vencerían en unos segundos si caían sobre ella por todos los flancos. Pero Hubert lanzó rápidamente la bolsa de huesos contra uno de ellos, su machete a otro en un solo segundo, y con la cimitarra de Temur en su mano derecha se agachó tan rápidamente, girando sobre sí misma, que cortó profundamente las pantorrillas de todos los que se acercaron. Ninguno esperaba algo así, ni siquiera Said Giray, que, maravillado por la agilidad y valentía del muchacho, detuvo a sus hombres. ¿Quién eres? Aunque seas un gran guerrero, no podrás contra todos mis hombres. ¿Y qué pierdo si muero? Solo vivo porque tengo que llevar sus restos a Königsberg. Si no logro mi propósito, prefiero morir. Quien debía ayudarme me niega esa ayuda, me envía a usted. Si me mata, hágalo, pero no moriré sin matar. Eres muy osado, valiente y buen combatiente. Nunca había visto a nadie tan ágil. ¿A quién sirves? Adiós. Said Giray se sorprendió ante la respuesta. Se dio cuenta de que aquellos que habían venido a matar a Temur no eran simples mercenarios o asesinos, eran parte de una orden monástica. ¿Eres un templario? Usted lo ha dicho. ¿A qué orden perteneces? A la orden de los caballeros teutónicos del Hospital de Santa María de Jerusalén, dijo cuadrándose, como si al decir aquello su cuerpo recordara realmente quién era. Said Giray se quedó pensando unos minutos. Lo miraba realmente impresionado. Nunca conocí a ninguno. Tengo curiosidad. Serás mi invitado si te comprometes a no intentar nada contra mí. Yo también he sido encarcelado y perseguido. Sin embargo, la verdad sale siempre a la luz. Me gustaría saber tu historia. A cambio, prometo darte un caballo y dejarte ir en paz. No tengo nada en su contra. A quien vine a matar ya está en el infierno. Modera tus palabras, jovencito. No hagas que me arrepienta de acogerte. No es más el hombre que habla demasiado, sino el que con prudencia dice lo justo. No he hablado en exceso, sino verazmente, pero no soy testarudo, y menos necesitando su hospitalidad. Estarás sediento, hambriento, y necesitarás curar tus heridas. No necesito curas ni medicinas, solo comida y bebida. ¿No quieres descansar? ¿Darte un baño relajante en una sauna? No acostumbro a todo eso. Es cierto que los cristianos sois poco amigos del agua. No, solo que la nuestra es agua bendita y limpia el alma. ¡Ja, ja, 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 ja! Tienes respuestas para todo. Sonia, cansada de tanta rivalidad intelectual, no contestó, pero su mente comenzó a divagar sobre aquel anfitrión tan desagradable. Parecía un hombre verdaderamente importante. Su palacio era el de un verdadero can. ¿Se había metido en un lío? Estaba en la guarida del lobo. Mientras avanzaban hacia el interior, los guardias rodearon a la joven. Ella, mirando a su anfitrión, le dijo: «Sé que me podéis eliminar ahora mismo. Sin embargo, si me dejas vivir y cumplir mi misión, que no es otra que enterrar a mi mentor en su tierra, prometo servirte fielmente, incluso aunque no profesemos la misma fe. Soy una persona firme y leal. Me interesa tu propuesta. Comamos». Pero Sonia no se fiaba, pues los guardianes la seguían de cerca, muy de cerca.
El lugar estaba fuertemente custodiado, por tanto no podía salir por la fuerza, aunque no le preocupaba demasiado morir allí mismo, luchando contra aquellos infieles. Templó su ánimo rápidamente al ver que, efectivamente, la mesa estaba ricamente preparada. Se sentaron en un salón pequeño, sobre unos hermosos cojines de vibrantes colores, platos de todo tipo de comida sabrosa y delicadamente preparada. Sonia se quedó impresionada, acostumbrada a comer en el monasterio de Königsberg de una forma abundante y nutritiva, pero sin ningún aire de sofisticación. Se sentó y se sintió tan cansada como cuando despertó de su muerte en vida en casa de la anciana Khadija. De repente, y tras lavarse las manos, su anfitrión bendijo la mesa en nombre de Dios. Sonia hizo lo propio y se santiguó. Si estuviéramos en otra situación, solo por esto tendría que matarte. Primero, por no desprenderte de tus armas. Segundo, por bendecir los alimentos en nombre de tu Dios. Con cara de enfado, Saib Giray la amenazaba verbalmente. «¿Y si además supieras que soy una mujer, qué harías?», contestó Sonia echando atrás su capucha negra. Saib Giray se alzó de un solo salto y se quedó perplejo, mirándola incrédulo. «¿Una mujer ha matado a Temur?» «No, 2 caballeros teutones. Soy un caballero y Otto es otro caballero. Puede que yo sea mujer y que él esté muerto, pero ni yo dejo de ser un caballero de la orden, ni él ha perdido su rango, pues ha pasado a vivir la vida eterna donde goza de la gloria de la visión de Dios. Tantas fueron sus buenas obras y tanta su fe en Cristo que tiene un lugar preponderante en la eternidad. Pero cálmate y siéntate, porque necesito que me des información. No te apures. Ya te dije que te serviré fielmente. Necesito que me expliques cuál es tu posición en el Kanato. Quiero saber a quién sirvo y qué contiendas me esperan». Saib Giray estaba realmente indignado. Se quedó de pie pensativo, viéndola comer con avaricia, muerta de hambre. Para él era inconcebible aceptar tanta insolencia por parte de un infiel, pero mucho peor era ser humillado por una mujer infiel, lo más bajo de lo más bajo para su dignidad y delante de todos sus sirvientes, sus mujeres, sus guardianes. No podía salir airoso si no la mataba, pero no tenía claro que fuera algo inteligente. Podía abrirle las puertas en las tierras del centro y el norte de Europa. ¿Qué hacer? Miró a su alrededor, contactó visualmente con su comandante y éste, sin necesidad de hablar con él, dio media vuelta y desapareció sigilosamente de la estancia. «No sé por qué te alteras tanto. Nadie dirá nada, ninguno de estos hablará en tu contra. Te son tan fieles como un perro a quien le dio de comer», soltó Sonia alzándose repentinamente. «¿No ves que yo soy ese perro? No intentes nada contra mí. Te repito, soy fiel y jamás te traicionaré si me das un caballo y dejas que me marche». Parecía saber las intenciones de Saib Giray. Jamás la dejaría salir de allí con vida. Nada le importaban su lealtad o sus servicios. De eso estaba segura, pero lo que le parecía innecesario era haberla invitado a comer en su propia casa, la casa de un mandamás de Crimea. «Te di mi palabra y yo también debo cumplirla, pero necesito consultar con Saadet. Él es mi hermano y el Khan de Crimea. ¿Sabes? Acabo de regresar de una batalla en la que he sido derrotado. Perdí mis tierras de Kazán. Es algo que no me ha perdonado. Realmente estoy recluido, pues grave ha sido la pérdida de esas tierras tan importantes para su reinado y para Solimán I, el sultán de los otomanos». Saib Giray comenzó a pasearse alrededor de la mesa mientras hablaba. Sus hombres estaban atentos a todos sus movimientos y no perdían de vista a Sonia para evitar cualquier sorpresa. «Pero podrías serme útil en estas circunstancias». «Ya te lo dije, nuestra enemistad será eterna, pero te serviré por 1 año entero. ¿Crees que será suficiente? Mira que no quiero ni puedo comprometerme mucho más tiempo, pues debo resolver unos asuntos más adelante». «¿Qué asuntos?», preguntó él mostrando un gran enfado. Le molestaba la tranquilidad de aquella insolente y pueril mujer. «Asuntos de familia, asuntos de tierras, asuntos de una hermana robada. Quizá esté viva, en alguno de esos palacios, con alguno de esos hombres como Temur.
Este tipo de hombres que raptan y roban a las hijas de los cristianos para tratarlas como esclavas en sus harenes. Sonia lo miraba de frente, sin miedo alguno. Estaba dispuesta a morir allí mismo. En realidad no le importaba en absoluto. Pero Sahib Giray se mostró interesado de nuevo en su historia. Entonces Temur raptó a tu hermana, y a mí, y a ti, pero tú fuiste rescatada. No, yo me escapé y fui hallada por los teutones. ¿Qué edad tenías para conseguir tal hazaña? 6 años, mi hermana 8, pero ella tenía miedo y yo no. Luego, siempre has sido guerrera, dijo Sahib Giray cada vez más interesado, y tu odio por nosotros cada día más hondo. No os odio, es que sois odiosos. ¿Puedes explicarme cuál es la diferencia? Os odiaría si el problema fuera mío, pero el problema sois vosotros y vuestra forma de vivir, pensar y creer. No soy yo el origen del odio, ni yo, ni los míos hemos atacado vuestras familias, ni arrancado a vuestras niñas y mujeres de estas. No somos nosotros los que deseamos invadir constantemente vuestras tierras. Por tanto, al menos, aceptad que el odio no sale de mí, aceptad que me lo imponéis. Lo que es increíble es que esté conversando contigo sin rajarte la garganta, dijo pensativo. ¿Lo es? ¿Intuyes o sabes algo de esa hermana tuya? No lo puedo saber, solo puedo deciros que se llama Alexandra Lisowska y debe parecerse a mí, pero mucho más hermosa que yo. Siempre fue más bonita y femenina que yo. Procedemos de Rojatín. Tras unos minutos de reflexión, con aire preocupado y gravedad en sus palabras, Sahib Giray dijo: no sé si conoces a la favorita del sultán Solimán I el Magnífico, pero se cuenta que viene de esas mismas tierras de donde tú dices proceder. ¿La favorita? ¿A qué te refieres? Sí, Hurrem, Roxelana, o como se la llama fuera del imperio. ¿Es tu hermana? No lo puedo saber, pero podría ser ella. Se parece mucho a ti. Mucho, pero más hermosa y femenina, como dices. Sus cabellos son ardientes como el fuego, su piel es tan blanca como la nieve más pura, sus ojos tan verdes como una esmeralda. Le quitó el puesto a la primera esposa del sultán, despancándola por completo. Ella es la que manda en ese hombre. Por cierto, si es ella abrazó fervorosamente nuestra fe. De hecho, ella es la que no tiene ningún tipo de misericordia con los cristianos. Os odia a muerte, querida Hubert. Al escuchar aquello, Sonia se quedó callada. No sabía si era una estratagema de Sahib Giray para alterarla o sacarla de sus casillas, pero ¿qué sentido tenía decirle todo aquello? La podría matar sin pensarlo. ¿Para qué todo aquello? Dadme ese caballo, partiré ahora mismo. Podéis confiar en mí o matarme, pero sabed que si todo eso que decís es verdad, si mi hermana es quien decís que es, si mi esperanza de recuperarla es inútil, no opondré resistencia, pero quisiera poder comprobarlo por mí misma. Así será. Me encantaría veros juntas. Sobre todo porque podría obtener grandes favores del sultán hacia mi hermano y por tanto para mí. ¡Detenedla! Un grupo de más de 12 hombres se abalanzó sobre ella. Sonia intentó zafarse con su espada, con su daga y a puñetazo limpio. Se escuchaban los gruñidos de los hombres golpeados con fuerza. Sus patadas derribaron a más de uno y de dos de aquellos alfeñiques, pero al fin un sirviente, acercándose sigilosamente por detrás, mientras Sonia se zafaba valerosamente de dos de aquellos contendientes, le asestó un golpe seco en la cabeza con una fuente de barro, pesada y repleta de comida. Esta se rompió y embadurnó a Sonia con los restos y con su propia sangre. Sahib Giray podía sacarle mucho partido a la hermana de Hurrem. Era el regalo más inesperado del mundo para mejorar su posición dentro del califato y del imperio otomano. Alá lo estaba favoreciendo.
وارحم حسابل هواك تسعرا وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى يا قلب أنت وعدتني في حبهم يا قلب أنت وعدتني في حبهم صبرا فحاذر أن تضيق وتجرى إن الغرام هو الحياة فمت به صبا فحقك أن تموت وتعذرا قل للذين تقدموا قبلي ومن قل للذين تقدموا قبلي ومن بعدي